Buenas noches, bienvenidos a Semana en Vivo. Hoy hablaremos sobre la paz. Vimos un discurso del presidente Juan Manuel Santos en el día de hoy, con muchos más detalles de lo que está ocurriendo y también un video de alias Timochenko en el que también expresa la posición de la guerrilla de las FARC. María Jimena, buenas noches. Muy buenas noches, Claudia. ¿A usted le gustó el discurso de alias Timochenko? ¿Por qué me lo pregunta? No sé, porque tengo la sospecha de que me va a contestar que no. Que sí. ¿Que sí? A mí me gustó, ¿y sabe por qué? ¿Qué le gustó? Porque habla como un político. ¿Le pareció en serio? Claro, habla como un político. Yo entiendo que a mucha gente no le gustó y que eso está siendo, pues, siendo sometido a la crítica, además tremendamente justa de la sociedad, pero yo sí creo que tiene un elemento que para mí es muy distinto porque yo lo siento como si fuera un político. La retórica de él, así sea greco-quindiana, ¿no? Tantos políticos, se parece a los políticos que hablan en Colombia, ¿o no? Bueno, yo me aparto un poquito de esa idea, pero eso lo vamos a ampliar en la segunda parte del debate con Francisco Galán, con Carlos Gómez Trujillo. Yo parto del principio de que prefiero que los entrevistados opinen, no tanto yo. La dejo con su invitado. Bueno, muchísimas gracias. Quiero presentarles o introducirles mejor quién es nuestro invitado de hoy, Fernando Carrillo, ministro del Interior. Sonaba más que un sonajero hasta que al fin fue ungido como ministro del Interior. Sin embargo, esta no es la primera vez que Fernando Carrillo ocupa un ministerio. Cuando tenía 29 años fue nombrado ministro de Justicia por el gobierno de César Gaviria. No obstante, su gestión se vio manchada por la manera como Pablo Escobar pudo seguir delinquiendo desde la cárcel de la Catedral. Fueron tantas las denuncias hechas por los medios que se hizo un debate contra Carrillo y contra Rafael Pardo, entonces ministro de Defensa, luego del cual Carrillo renunció y se fue a vivir al exterior. Entró a la política por cuenta de Luis Carlos Galán, pero realmente su presentación en sociedad la hizo al frente del movimiento de la Séptima Papeleta, cuyo objetivo era impulsar un cambio de fondo en las costumbres políticas y en las instituciones, y que desembocó en la convocatoria a la Constituyente desde donde se haría la nueva Carta. Carrillo es uno de los miembros del Kinder de Gaviria que más títulos tiene. Es abogado de la Universidad Javeriana y tiene 2 maestrías en políticas públicas de la Universidad de Harvard y fue durante años subdirector de la oficina del BID en París. Llegó a Colombia en el 2010 y fue nombrado por ese gobierno como el director de la Agencia Jurídica de Defensa de la Nación, organismo encargado de enfrentar las demandas en contra del Estado. A él le va a tocar ambientar el tema de la paz entre los resabiados políticos de la Unidad Nacional después de haber estado más de una década por fuera del país. Ojalá no haya perdido la sintonía y tenga esta vez mejor suerte que la que tuvo hace 20 años cuando lo tumbó la Catedral. Bueno, bienvenido Fernando Carrillo. Muchas gracias, muy contento de estar aquí, María Jimena. Bueno, cuénteme cómo se ha sentido, primero que todo, frente al tema de su primer anuncio. Usted lo nombran y juáquete de una el tema de la paz. No, yo creo que es una oportunidad histórica. Yo creo que hay momentos en la vida de las sociedades que se presentan oportunidades que son únicas y yo creo que esta es una de ellas. Yo creo que el anuncio del presidente Santos y lo que pasó hoy en mis primeras 24 horas como ministro del Interior es realmente muy estimulante, además, un gran compromiso con el futuro del país, por supuesto con la paz y con una agenda de trabajo que va a ser ardua, pero estoy seguro que va a ser muy satisfactoria. Bueno, a usted le va a tocar un berenjenal de la Madonna, como dicen por ahí, porque le toca poner en cintura en un tema en donde no hay mayor acuerdo dentro de la unidad nacional, en el tema de la paz. Así hoy digan que sí, evidentemente hay una gran parte de la unidad nacional que tiene grandes reparos en torno a la paz. Usted me dice que en ese sentido usted en estos 24 horas ha tenido unas noticias muy interesantes. Tuvieron hoy un almuerzo, ¿no es verdad? Así es, yo creo que pasaron ¿Cómo fue? 3, casi que 4 hechos muy significativos. Por una parte, el anuncio del presidente Santos de lo que han sido todas estas digamos, actividades de exploración de la paz, el marco del acuerdo que se anunció, pero inmediatamente con el presidente se convocó a los poderes del Estado y se arrancó por las altas cortes, que eso es muy importante, la Corte Constitucional, la Corte Suprema, el Consejo de Estado, el Consejo de la Judicatura, el Procurador, la Contralora, el Defensor del Pueblo, no me diga. Y un gran apoyo a esta agenda. Y 2 horas después, la Mesa de Unidad Nacional, donde hubo un consenso también. Esto, claro, pasa un poco inadvertido porque se pierde dentro de la noticia fundamental, que fue la locución del presidente Santos, pero ahí está
para la historia, una gran convergencia de los sectores políticos, de las altas cortes, de las agencias de fiscalización del Estado. Ministro, pero también el procurador, porque el procurador siempre ha dicho, o lo ha dicho públicamente, que él tiene cierto pesimismo, que no es pues muy optimista. Sí, yo creo que el procurador manifestó una cierta cautela, como la tenemos todos, pienso yo, cierta prudencia, claro. A mí me parece más que él la demostró más que otros. Sí, preocupaciones que se dan, obviamente, y que yo creo que son buenas, en el sentido de que aquí no se trata de tener una tendencia unanimista y de tratar de decir aquí no caben las discrepancias. Estamos obviamente sometidos al debate, a la deliberación democrática, y ese es el juego. Sí, entonces no hubo, calladito estuvo el procurador, no. No, habló, manifestó sus inquietudes, pero lo hizo con una gran altura y por supuesto en el marco del apoyo que las altas cortes y los organismos de fiscalización le dieron a los anuncios que hizo el presidente Santos a mediodía. ¿Y usted cree que las altas cortes también están de acuerdo? Porque últimamente no están de acuerdo en casi nada. Hay incluso un pronunciamiento del Consejo de Estado recientemente, en las últimas horas, hablando del ELN y de las posibilidades de incorporación. Yo creo que aquí viene toda una argumentación jurídica, que hay que armar una carpintería jurídica, que es un camino que es muy importante. La gran pregunta es en qué momento hacerlo. Y yo creo que eso es fundamental, porque de alguna manera, y además yo quiero decirlo aquí de entrada, pues por supuesto que yo no soy el vocero del proceso, yo tengo una responsabilidad con el Congreso, con la opinión pública y obviamente con el manejo de la política, porque pues soy el ministro de la política, pero aquí hay una comisión negociadora que tiene toda la autonomía y que se va a manejar con todos los criterios de discreción, de prudencia, de cautela, porque esas van a ser las claves del éxito de la negociación, que es lo que esperan todos los colombianos. Claro, pero ministro, a usted le va a tocar dos cosas fundamentales. Primero, desarrollar el marco para la paz, que eso es fundamental para desarrollar esos 4 puntos. Es transversal a esos 4 puntos, sobre todo en el tema de la posibilidad de que el señor Timochenko o el señor Iván Márquez puedan entrar a la política. Ese es uno de los temas más espinosos. Claro, sin duda, es el punto segundo que está en el acuerdo marco. Por supuesto que aquí lo que uno piensa de entrada es que uno es digamos, la trayectoria del proceso que se va a dar en el exterior y otra es la trayectoria del proceso a nivel interno. Y tanto en la reunión con las altas cortes esta tarde, como en la reunión con la Mesa de Unidad Nacional, un poco se llegó a la conclusión, y al final, sobre todo conversando con el presidente del Congreso y los presidentes de los partidos que hacen parte de la Mesa de Unidad Nacional, que la verdad, la responsabilidad del Congreso, lo decía el presidente Santos, es hacer política, y hacer política es buscar el bien común, y buscar el bien común es buscar la paz. ¿Y eso qué significa? Significa que a lo mejor el ejercicio de la función legislativa, digamos que la gran discusión específica sobre los detalles, eso se va a dar en el seno de la comisión negociadora, y el Congreso puede iniciar los grandes debates que van a ser debates académicos, por ejemplo, de cuáles son las alternativas a nivel de penas. ¿Académicos? ¿Usted cree? Académicos. ¿Usted cree que van a ser académicos? No, en el sentido cuando, de que por ejemplo, se el debate público sobre académico no va a ser, imagínese. Hay una cantidad de personas que dicen que no, mejor dicho, que no están de acuerdo ni siquiera con reconocer que ellos, esas opiniones. los señores de las FARC tienen por qué meterse en política. O sea, ellos no consideran que eso llega allá. Claro, yo creo que el ejercicio de la función legislativa es totalmente autónomo. El tema es cómo ambientar el proceso. Y yo creo que el Congreso tiene una gran responsabilidad. El Congreso no solo tiene una función legislativa, tiene una importante función representativa, tiene una importante función fiscalizadora, digamos, dentro de las funciones esenciales de una legislatura. Y yo creo que van en esa dirección a cumplir un rol fundamental de tener una comunicación con la sociedad, con sus electores. ¿Y cómo va a hacer usted con este grupo de personas que están muy cercanas a Uribe y que forman parte de la U, que forman parte del Partido Conservador, que han decidido ser personas que se oponen al proceso en sí mismo? Ya no hablemos de los 4 puntos. ¿Cómo va a hacer usted? Porque se necesita para poder tener esa mayoría y poder llegar a esos, digamos, a esos marcos, a adecuar esos marcos para la paz. Yo creo ¿Cómo va a hacer usted? No es la excepción, no solo en el proceso de paz en Colombia, en todos los procesos de paz en el mundo ha habido oposición y obviamente tiene que haber discrepancias, y yo creo que eso es bueno. Yo creo que la fiscalización y el monitoreo de lo que puede estar pasando, digamos que en esa trayectoria de la negociación, va a ser importante. Lo importante, yo creo, es que además se deje trabajar a esa comisión, como lo hemos dicho, con sigilo, con tranquilidad, para que haya resultados. ¿Y esa comisión estaría integrada por quién?
No sabemos, eso lo anuncia el presidente. Eso eran los anuncios que uno esperaba. Así es, pero bien más anuncios. Sí, no, por supuesto va a ser el presidente de la pero porque República usted me está hablando de esa comisión y yo digo, bueno, ¿quién es esa comisión? Grandes personalidades. Sí, de verdad. Grandes personalidades, sí. ¿Y esa comisión es de grandes personalidades? Así es. Y como por ejemplo... Bueno, ha habido una gran especulación, ustedes saben, han puesto un nombre por ahí, yo no sé si va a ser él, sí, pero si va a ser él, yo creo... ¿Qué es cuál nombre? No, el doctor Humberto de la Calle. Sí, por eso, pero él es el presidente de esa comisión. Claro, los otros nombres no y lo sé. Y no es presidente, no lo nombramos presidente, es coordinador. El coordinador, que sí, eso es una gran garantía. Pero ahí estarán, ¿quién? Enrique Santos... No lo sé. Sergio Aramillo, no sabemos. No lo sé. No los lo negociadores, sé, los negociadores. No lo sé, pero fíjese que pensar en una persona como Humberto de la Calle es un poco regresar al espíritu de la Constitución del 91. Si uno regresa a 22 años en la historia de Colombia, se encuentra el momento más importante de consenso político y pluralista que ha habido en el diálogo político en Colombia. Eso, yo soy producto, por supuesto, yo soy de esa generación. Y creer en que una persona como él, que mostró tanto talante democrático, tanta altura en el manejo de los debates, tanta apertura, porque la apertura política que se dio en el marco de la constituyente, yo creo que eso es un excelente augurio de cuál va a ser el curso de las negociaciones de allí en adelante. Lo que ocurre es que si es él, ojalá lo sea, pues eso va a ser una gran garantía para el proceso. ¿Pero cómo? Claro que es. ¿En esa mesa también estarán representados los militares? No lo sé. Tampoco, no podemos decir, están compartimentalizados. No lo sé, así es. no hay que decir nada de eso. ¿Eso cuándo lo sabremos? Yo creo que en las próximas horas, yo creo que el presidente va a hacer esos anuncios en las próximas horas. Bueno, ¿y usted cree que el tema no va a tener ningún problema, el tema de, digamos, más agudo, que es el proceso en sí, con todas las críticas que ha tenido el presidente, desde el lado del presidente, los flancos uribistas están diciendo hoy, por ejemplo, que es una cachetada al país, una bofetada al país, el proceso el proceso que anunció el presidente Santos? ¿Usted como ministro cómo va a hacer? No, yo creo que uno llega indiscutiblemente con optimismo, pero un poco también, y el optimismo es consecuencia además de lo que mencionaba hoy el presidente, pues de lo que ha pasado en los 10 últimos años recientes de historia, de lo que representa Colombia ante el mundo, de lo que ha pasado en el vecindario, de lo que es la comunidad global frente a un proceso de paz, de la imposibilidad de acudir de nuevo a la violencia para conseguir objetivos políticos. Ustedes antes discutían, por ejemplo, de la respuesta de Timochenko. Yo creo que la respuesta de Timochenko hay que interpretarla en el marco del acuerdo. Uno puede soltar únicamente las declaraciones de los negociadores de las FARC, sino únicamente tiene que atenerse a lo que está en ese documento, porque al fin y al cabo la carta de navegación es ese acuerdo marco. ¿Y cómo le pareció a usted las declaraciones de Timochenko, ministro? No, me parecieron previsibles desde un punto de vista, desde otro punto de vista me parece que subraya una serie de cosas que uno las interpreta como cambios en el lenguaje, hablar de democracia, no tener un discurso, digamos, tan aferrado a las cosas del antiimperialismo y a lo que era pues la lógica, un poco más la retórica de la guerrilla de hace unos cuantos años. Eso yo no lo vi tan pronunciado, sí, lo cual es una buena noticia. O sea, repito, ¿habla más como un político? ¿Está de acuerdo? No, pues como un demócrata, diría yo. Sí, y bueno, si hay una diferencia entre demócratas. Ojalá que todo eso sea un buen augurio para esto, porque la verdad, y allá voy, pues yo creo que hay que tener dosis de escepticismo también por lo que ha venido sucediendo. Yo creo que hay que ser realistas. El presidente ha dicho que hay una posibilidad real, aquí hay unas muestras, unos gestos, unos mensajes que se han podido interpretar, y pues vamos a ver qué pasa. Yo creo que de lo único que no se puede dar el lujo el país es de privarse de la posibilidad de apostar a la paz en este momento. Ministro, hay otro tema muy complicado que le va a tocar también a usted en el Congreso, que es el tema del fuero militar, la reforma al fuero. ¿Cómo va a hacer usted para plantear ese tema? ¿Lo van a plantear? ¿De qué manera? Porque ese es un tema transversal que desde luego pues va a tener que ser abordado en medio del conflicto y en medio de un proceso de paz. Sí, yo venía precisamente en mi antigua posición en la dirección de la Agencia Jurídica del Estado, tratando incluso de crear unos escenarios de seguridad jurídica para los militares. Yo creo que eso es muy importante. Y es muy importante porque independientemente de cuál vaya a ser toda la reflexión jurídica en relación con guerrilla, paramilitares, pues por supuesto que la prelación desde el punto de vista del Estado, de lo que representa para nosotros nuestra fuerza pública, ese es un elemento fundamental. Yo creo que ese es uno de los grandes temas. Vamos a ver de qué manera se puede manejar.
Repito, aquí estamos en dos trayectorias, una trayectoria que es afuera y otra trayectoria que es adentro. Y lo importante es que esas dos trayectorias tienen que confluir hacia la paz. Hoy en la reunión, por ejemplo, en el Congreso, una cosa muy interesante, la reunión de la Mesa de Unidad Nacional fue la primera en esta legislatura y hablamos de agenda legislativa. Y un poco para que el país no quede únicamente, digamos, rehén de los diálogos de paz, sino que hay que seguir adelante con las políticas públicas. Ese es el otro que le voy a preguntar, pero después de esta pausa, ministro, seguimos aquí con el ministro del Interior, Fernando Carrillo, estamos en Semana en Vivo, no se vayan.